Amén. Shabbat Shalom familia, Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones. Qué bueno que están conectados con nosotros. Deme un minutito que estamos, estoy viendo una cosita aquí antes de empezar. Qué bueno que se conecta. Hoy estamos de aquí de casita, estamos transmitiendo de casa, así es que tenemos una parashá muy importante, algo bien interesante que vamos a estar viendo, solo que quiero poner aquí. Ok, ya me salió aquí la televisión. Ahora déjenme. Shabbat Shalom a todos los que se conectan. Déjenme. Es que hoy vamos a ver si hacemos la transmisión por. No me quiere salir por acá. A ver. A ver, ya. Estamos haciendo la transmisión en vivo para el canal de YouTube también. Vamos a ver si nos sale por aquí la transmisión. Ok, amén. Así es que ahí estamos. Ahí estamos, está saliendo en vivo también en YouTube. Ok, así es que buenas tardes familia, bendiciones, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Soy su hermano y amigo, el pastor Juan Carlos Suaste, y estamos muy contentos de estar nuevamente estudiando la palabra del Señor. Hoy, como les prometí en la mañana, hoy vamos a hablar de Hechos capítulo 15. El concilio de Jerusalén. Vamos a hablar de Hechos capítulo 15 en el contexto de la parashá de esta semana. Observa, y vamos a darnos cuenta, realmente el concilio enseñó que los gentiles no debían guardar Torá. Realmente la resolución del concilio fue, va a haber una Torá para el judío y una Torá para el pueblo gentil, o estos textos se han malinterpretado y se han sacado de su contexto y hemos entendido muchas cosas. Así es que hoy en esta porción, en este estudio de esta semana, quiero traerle a través de la escritura, no me crea a mí, es lo primero que le voy a decir. A través de la escritura quiero enseñarle cómo hemos malinterpretado el concilio, Hechos capítulo 15, cómo hemos malinterpretado Gálatas capítulo 2, cómo hemos malinterpretado estos textos para entender y para enseñar, porque yo lo hice por mucho tiempo, para enseñar que la Torá ya no debía seguirse por los gentiles y que aún Pedro, Pablo, el concilio de Jerusalén, que ellos estaban diciendo, ya no hay que seguir más la Torá, los gentiles no están sujetos a la Torá y todas estas cosas. Así es que quédese conmigo este día, quédese conmigo y vamos a entender varias cositas interesantes que están sucediendo en el libro de los Hechos. Así es que para empezar vamos a ir a nuestro PowerPoint. Déjeme, lo llevo al PowerPoint. Discúlpeme que estoy haciendo como 20 cosas a la misma vez. Así es que, ok, aquí está el PowerPoint. Ahora sí, vamos a estar estudiando la parashá Observa. La porción de la Torá se encuentra en Devarim, capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11, del versículo 26 al capítulo 16, versículo 17. La porción de la Haftorá se encuentra en los profetas, libros históricos. Profetas se encuentra en Isaías capítulo 54, versículo 11 al capítulo 55, versículo 5.
Brihadashá, los evangelios, las cartas apostólicas, Juan capítulo 7, versículo 37 al versículo 52. Nosotros vamos a estar viendo Hechos capítulo 15 y vamos a darnos cuenta de varias cositas. Así es que cosas o temas que se pueden encontrar dentro de esta porción, la elección entre el bien y el mal. Nosotros tenemos la opción de escoger entre la bendición, la maldición, entre escoger el bien y el mal, la ordenanza a la eliminación de la idolatría y la destrucción de imágenes. Se habla también de los animales permitidos y no permitidos para comer. Se nos habla del diezmo. Ya en la mañana toqué una parte importante del diezmo. No voy a hablar del diezmo, así es que no se preocupe. También nos habla de las 3 grandes fiestas de peregrinación que son Pesaj, Shavuot y Sukkot, que son Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, como se conoce en español normalmente. Así es que vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar el estudio de la palabra y vamos a decir: bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Y en hebreo diría: Barhuet Adonai Ameborach, Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed, Baruch Atar Adonai Elohenu Melech Haolam, Asher Bacharbanu Mikol Ha'amin, Benatan Lanu et Torato, Baruch Atar Adonai Noten HaTorah. Amén. Así es que vamos a empezar entonces. Decíamos que vamos a hablar de la porción de esta semana que empieza diciendo en el capítulo 13, capítulo 11, versículo 26. Miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordeno hoy. Y la maldición si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno, hoy, para seguir a otros dioses que no han conocido. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Así es que nos está hablando bien interesante, que dice: miren que yo pongo la bendición y la maldición. Aquí yo pongo, que es que capítulo 11 de Deuteronomio, ¿ok? Está mal aquí. De hecho, déjenme ver si lo puedo corregir rapidito aquí, porque este secretario últimamente me ha estado poniendo medio raro. Y no, broma, familia, es que a veces en las carreras y en tanta cosa no podemos tener control de todo lo que está sucediendo, pero ahí está, ya se lo arreglé. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Así es que dice: miren que yo pongo hoy. Ok, bien interesante, porque vamos a estar viendo que la palabra re'e significa observa. Es más fuerte que la palabra shema, que habla de oír y habla de obedecer. Re'e tiene que ver con una percepción más profunda y una visión interior con los ojos del corazón. Re'e tiene que ver con una percepción más profunda, una visión interior con los ojos del corazón. Así es que yo quiero hablarle esta semana del capítulo 15 del libro de los Hechos, y lo vamos a conectar con la porción bíblica que estamos viendo. Así es que para hacer eso vamos a leer unos cuantos pasajes y vamos a entrar en materia, ¿ok? Deuteronomio capítulo 12, versículo 1 dice: estos son los estatutos y los decretos que observarán cuidadosamente en la tierra que Adonai, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseas, todos los días que ustedes vivan sobre su suelo. Versículo 2 dice: destruirán completamente todos los lugares donde las naciones que desposearán sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán a fuego sus imágenes de acera, derribarán las imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar.
¿Ok? Está diciendo, tienen que deshacerse de las imágenes, tienen que destruir completamente los lugares de adoración, tienen que destruir los altares, tienen que quebrar los pilares, tienen que borrar de la conciencia suya todo lo que son las imágenes talladas de los dioses. ¿Por qué? ¿Por qué menciona Acera? Porque el culto a Acera en la antigua Mesopotamia y en todos los lugares alrededor era muy importante. Acera, Baal, los Baales, Acera. Ellos siempre entendían que tenían un panteón de dioses y tenían un dios para todo. Entonces, cuando ellos iban a traer un sacrificio al dios de la guerra, le traían un sacrificio para que ese Dios los cuidara durante la guerra. En los tiempos de diciembre, enero, febrero y parte de marzo, que no había nada en el campo, no había agricultura, la semilla estaba en la tierra, no había germinado. Ellos traían a Canaán, especialmente el culto a Acera. Ellos traían ofrendas a Acera, traían ofrendas a Baal, traían ofrendas a Moloch, porque ellos creían que la lluvia era como el esperma del Dios que estaba cayendo sobre la madre tierra, eran cultos de fertilidad, y de esta manera ellos decían que todo lo que crecía, toda la cosecha, todo lo que salía del suelo era como consecuencia de la bendición de las deidades. El Padre dice, no, ustedes van a entrar, van a destruir todo. Ustedes no van a ni siquiera preguntar cómo estas naciones adoraban a sus dioses, porque yo soy el Dios que les va a dar la lluvia temprana, la lluvia tardía, la lluvia en su ciclo, y ustedes van a tener una cosecha fructífera. A ustedes no les va a faltar nada. Ustedes van a tener la bendición. ¿Cuándo? Cuando ustedes guarden mis mandamientos, cuando ustedes se sometan a mi voluntad, cuando ustedes se sometan a mi palabra, ustedes serán bendecidos. Si ustedes no lo hacen, entonces tendrán maldición. Y aquí es donde nosotros podemos leer Deuteronomio capítulo 28 en adelante, donde dice, todas estas bendiciones te seguirán si escuchas mi voz y observas mis mandamientos. Pero si te apartas, si tu corazón se aparta de guardar mis mandamientos, todas estas maldiciones, y dentro de estas maldiciones vemos que no habrá cosecha, que la sementera estará escasa. ¿Por qué? Porque la fertilidad aún de los hijos era bien importante. Todo esto proveía de nuestro Dios. Así es que las imágenes eran bien importantes. Dios manda destruir todo lugar de adoración, todos los altares, quemar a fuego las imágenes, derribar todo, porque ellos no tenían que tener nada de contacto con todo esto. Ahora, estamos poniendo un fundamento aquí porque vamos hacia adelante. Versículo 29. Ahora dice, cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer y les hayas desposeído y habites en sus tierras, cuídate de no caer en una trampa imitándolas. ¿Ve? Después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar a sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo? No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses, porque aún sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Fíjese, esta parte es bien importante porque dice, cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. ¿Ok? Bien interesante porque dice, nada le añadirás y nada le quitarás. Después vamos a ver Hechos. Ahora sí vamos a empezar a entrar en Hechos. Hechos capítulo 15, versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Ve? Idolatría. Que estamos hablando, que estamos empezando a hablar en la parashá, que tenían que destruir toda idolatría y no tenían que seguir idolatría. Esta es la resolución del libro de Hechos. Este es el famoso concilio de Jerusalén en donde les dijeron ya no sigan Torah. Ahora, a través de este versículo vamos a empezar a poner todo en orden. Porque fíjense lo que dice. Por lo cual, yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado
y de sangre. Y mucha gente dice, ¿ves? Solo son 4 requisitos los que los gentiles necesitan seguir. Por lo tanto, Jacobo, Santiago, Pedro, Juan, Pablo están diciendo, no tenemos que ir más allá. Ahora, el problema es que siempre se nos ha enseñado a leer el versículo 20 y quedarnos en el versículo 19 y versículo 20. Y cuando leemos el versículo 20 decimos, ok, hasta ahí. Pero ahora, hoy yo quiero que usted lea conmigo el versículo 21 y empiece a ver el lenguaje que el escritor de Hechos está hablando. Por cierto, esto yo lo aprendí de mi maestro Rico Cortés, que Hechos fue escrito a Teófilo. Lucas escribió Hechos. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y Teófilo era de los descendientes de los sacerdotes. Así es que el escrito era para Teófilo. Era un sacerdote de la línea sacerdotal. Cuando el doctor Lucas, déjenme pongo la cara aquí para que me vea. Cuando el doctor Lucas está escribiendo Hechos, por eso mire, le voy a leer esta parte aquí. Esto yo se lo aprendí a mi maestro, Rico Cortés, un hombre al que en 3 años le he aprendido muchísimo y la verdad que he crecido bastante gracias a las enseñanzas, al amor y la pasión que él ha mostrado. Así es que, fíjese, dice, capítulo 1 del libro de Hechos, en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál era el primer tratado? El libro de Lucas. Ese era el primer tratado, era la primera carta que le envió. Ahora dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los 12 apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. ¿Ve? Este es el segundo tratado y va escrito para Teófilo, un sumo sacerdote de la línea de Ananías, Caifás y va en la ascensión. Josefo habla de él, la historia, así es que ahí tiene usted para quién era el tratado. No era para cualquier persona, era para por eso hace mucha hincapié en los servicios del templo, en el templo y tantas cosas que Lucas habla el evangelio de una manera diferente, porque iba para una audiencia, para una persona. Hechos también. Así es que hoy yo quiero que usted lea Hechos de una manera diferente. No nos vamos a parar en el 20, sino vamos a leer el 21, porque ese es uno de los grandes problemas, que la gente dice, paran en el 20 y hasta ahí quedó todo. Hoy vamos a hablar Hechos 15 en el contexto de la escritura. Y vamos a entender muchas cosas que habíamos desconocido, muchas cosas que quizás usted ya sabía, pero las va a reforzar y muchas cosas que van a abrir nuestro entendimiento. ¿Ok? ¿Listos? Hechos capítulo 15. Ahorita vamos a empezar desde el versículo 1, pero yo quiero que usted lea esta parte. Hechos capítulo 15, versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque aquí es donde viene la cosa. Escuche lo que le voy a leer. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas donde es leído cada sábado. Porque desde los tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas donde es leído cada sábado, cada Shabbat. ¿Qué están diciendo? Cuando viene la resolución del concilio de Jerusalén, de los discípulos, se ponen de acuerdo y van a mandar una carta en que dice, vamos a decirle que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, no idolatría. ¿Por qué? Porque estamos viendo que cuando ellos iban a entrar a la tierra, en Deuteronomio les dice, hey, no quiero idolatría. Aquí dice que se aparten de contaminaciones de los ídolos, de fornicación. ¿Cuál es el contexto de la fornicación? Era el sexo ritual que se tenía en todas las naciones. De fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Y después dice, cuando ellos hagan estas 4 cosas, ellos tienen en cada
sinagoga, en cada ciudad, quien les predique la Torá. Cuando dice quién les tienen a Moisés, porque desde los tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes les prediquen en la sinagoga. O sea que el concilio de Jerusalén no le está hablando a los cristianos que dice, guarden estas cosas y vayan a reunirse cada domingo en su iglesia. Sino eran personas que iban a seguir su crecimiento, iban a seguir estudiando cada Shabbat en una sinagoga en donde se les iba a enseñar la ley de Moisés, o sea, la Torá. Entonces, desde aquí estamos viendo que la resolución es, vamos a ponerle estos 4 requisitos para que empiecen a caminar y después ellos van a ir creciendo, van a ir aprendiendo. ¿Cuándo? Cuando se congreguen cada semana en cada ciudad, en las sinagogas, estudiando la ley de Moisés. Bien diferente a lo que nos habían enseñado, ¿verdad? Pero este es el comienzo, porque vamos a seguir viendo muchas cosas todavía más interesantes de lo que la palabra nos dice. Ahora, fíjese bien. Dice aquí, vamos a empezar a ver varias cositas. Acuérdense, yo le puse como título, por ponerle a este título, ¿acaso el concilio de Jerusalén enseñó que no se debía seguir la Torá? Cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 15 de Hechos, nos encontramos un problema. Y es que en muchas de las Biblias, no importa la versión que usted tenga, usted siempre va a encontrar un título que le va a poner o va a poner en alerta al lector que va a leer. Cuando usted lee Hechos 15, abra su Biblia, la que usted tenga, y usted se va a encontrar un título que dice el problema de los judaizantes. Levantando una bandera y diciendo, aquí hay un problema y tiene que ver con los judaizantes. Entonces automáticamente el lector empieza a leer el capítulo 15 de Hechos y empieza a buscar el problema, dónde está el problema de los judaizantes. O sea que nuestra mente empieza a tomar un estado de conciencia de voy a encontrarme un problema del judaizante. Así es que bien interesante. Yo le dejé esto, lo copié de la Biblia y se lo dejé a propósito para que usted vea. El problema de los judaizantes. ¿Ok? Vamos a empezar a ver. Hechos capítulo 15 dice, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Oiga lo que estamos leyendo. ¿Cuál era el problema? El problema es que dicen, si algunos de los que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme a la ley, conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Quiero llevarlo a ver la escritura en contexto, ¿ok? Porque dice, el problema que estamos tratando aquí y que estamos tratando en Gálatas no tiene nada que ver con la Torá y el seguir la Torá, sino que había una secta de los judaizantes que decían, si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, no puedes ser salvo. Ahora, nosotros entendemos que la salvación es un regalo inmerecido, es un regalo de Dios, algo que nos dio sin merecernos. Entonces, el judaizante es aquel que enseña que la salvación viene por la circuncisión y la salvación viene por las obras de la ley, que es un tema que voy un tema que voy a definir al final de esta enseñanza, las obras de la ley. Entonces, el problema aquí era que la salvación dependía de una circuncisión, dependía de ciertas cosas. Y entonces hay un problema. Ahora Pablo y Bernabé tienen una disensión y se les dice que tienen que subir a Jerusalén. Voy a seguir leyendo aquí porque vamos hacia adelante. Versículo 4. Dice versículo 3. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles. Y causaban con gran gozo
a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. Quédese conmigo porque vamos viendo el problema. El problema era que se levantaron unos de la secta de los fariseos que habían creído en Yeshua, pero ellos decían, ellos no pueden entrar a menos de que se circunciden y sigan toda la ley, entonces pueden ser salvos. Aquí el problema era que ellos estaban poniendo la salvación sobre cosas, ¿ok? Vamos a seguir. Suben a Jerusalén, es importante, quédese con ese pensamiento porque ahorita lo voy a llevar a un lugar. Versículo 6 del capítulo 15. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos. Fíjese, aquí está diciendo, el problema no es porque Dios no hizo, dice, les dio el Espíritu Santo, ellos creyeron, les dio el Espíritu Santo igual que nosotros, y ninguna distinción hizo Dios entre ellos y entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Yeshua, del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Pedro dice, ustedes saben, y ahorita vamos a hablar de Pedro, algo bien interesante. Ustedes saben que yo fui el primero en llevar la palabra a los gentiles. Y Dios no hizo acepción de personas. Dios los selló, les dio su sello, les dio su marca, les dio la marca del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Les marcó, purificó sus corazones. Ahora, ¿por qué vamos a tentar a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres han podido llevar? Él dice, creemos que somos salvos por la gracia del Señor, de la misma manera que ellos son. Así es que el problema aquí no era, se debe guardar la Torá, sino el problema era que los judaizantes, los que de verdad son judaizantes, estaban diciendo, hay que guardar la ley para ser salvos. Judaizante no es aquel que te habla de regresar a las bases bíblicas. Judaizante no es aquel que te habla de regresar a estudiar el contexto hebreo y el contexto de la palabra de Dios. Ese no es judaizante. Porque ahora en el 2020 todo el mundo dice, es que esos judaizantes, porque ahora ya no dicen Jesús, dicen Yeshua, son unos judaizantes. Tenemos que redefinir en sí cuál es el concepto judaizante. Porque el concepto judaizante no ha cambiado. Yo por enseñarte la verdad, yo por enseñarte la raíz. Si tú me quieres llamar judaizante, llámame judaizante, pero eso no es correcto. ¿Okay? Judaizante era aquellos que venían y decían, si tú no te circuncidas, si tú no sigues la ley de Moisés, no puedes ser salvo. Ahora, todos nosotros hemos entendido que la salvación es un regalo que nadie merecía, que no podemos conseguir con nada, porque el Padre nos los dio, somos salvos por gracia, y eso no es de nosotros. Es un favor de Dios. Pero ahora, el ser salvo nos exime y nos exenta de ya no seguir las instrucciones. ¿Era lo que estaban diciendo los discípulos? ¿Era lo que estaba diciendo el concilio? Vamos a darnos cuenta. Entonces, bien interesante que dice que habían salido unos hombres de Jerusalén y estaban trayendo esta doctrina. ¿Cuál era la doctrina? Si no te circuncidas, no puedes ser salvo. ¿Ok? Ese es el problema. Es algo bien diferente, bien distinto a decir tienes que regresar a la obediencia de Dios, a decir circuncídate y haz todo esto para ser salvo. A mí nunca me va a escuchar decir o meterme con la salvación, porque no es mi lugar y no está en mí decir quién es salvo y quién no. Solamente mi Rey que está en los cielos, el Rey del universo, es el que nos dio el regalo. Nos dio el regalo de la salvación. ¿A través de quién? Del Mashiach, de Yeshua, de Jesús.
Ese es un tema que no se va a discutir y ese es un tema que yo no le voy a discutir, mi hermano. La salvación es por gracia, simple y sencillo. Yo no le voy a decir, haga esto y haga esto y haga esto y puede ser salvo. No. Reciba a Yeshua, acéptelo en su corazón, crea que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Dijo Romanos capítulo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que el tema es que estos hombres se habían levantado y habían dicho, si ustedes, no, espérense, ¿cómo es que los gentiles están entrando y están viniendo? Tienen que circuncidarse, tienen que hacer todas estas cosas para que ellos puedan ser salvos. Y es por eso que Pedro se levanta y dice, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Ahora, hay algo bien interesante aquí, porque estamos viendo que los discípulos están reunidos ¿dónde? En Jerusalén. Mandaron a llamar a Pedro, mandaron a llamar a Pablo, mandaron a llamarlos que subieran a Jerusalén, subieran ahí. Esto no era otra cosa más que seguir la Torá, seguir las instrucciones de Dios. Los discípulos de Jesús, los discípulos de Yeshua, estaban siguiendo la Torá al pie de la letra. ¿Dónde encontramos esto? Mire, se lo voy a enseñar. Deuteronomio capítulo 17. Escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 17. Dice, versículo 8, si un caso te es difícil de juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, y entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigios en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. ¿Dónde estaban reuniéndose? En Jerusalén. ¿Por qué se estaban reuniendo en Jerusalén? Porque ahí había sido el lugar donde estaba el templo y ahí había sido el lugar que el Señor había escogido para que el pueblo le adorara. Entonces, cuando vemos el concilio de Jerusalén, reunido en Jerusalén, llamando a Pablo, llamando a Bernabé y llamándolos a sesión a Jerusalén, los discípulos de Jesús, los discípulos de Yeshua, estaban siguiendo Deuteronomio capítulo 17, versículo 8. Si un caso te es muy difícil de juzgar, como de entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja, y vendrás al sacerdote, levita, o al juez. ¿Quién era el encargado en este caso? Santiago o Jacobo, el hermano de Yeshua, era encargado de este concilio. Sacerdote, levita o al juez que oficie en aquellos días, y consultarás con ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. Harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja, y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen, según los términos de la ley que ellos te enseñen y según la sentencia que te declaren. Así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Y el hombre que proceda con orgullo, no escuchando al sacerdote que está ahí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con arrogancia. Dice, subirás al lugar que el Señor tu Dios escogiere y harás conforme a ellos te declaren, a ellos te digan. Ahora, en el concilio de Jerusalén, como es conocido, en la reunión de Jerusalén, se estaba discutiendo un pleito. Y el pleito no tenía que ver nada con la
Torá, no tenía que ver nada con las instrucciones, no tenía que ver nada con que si los discípulos tenían que seguir las instrucciones o no, tenía que ver con el problema de la circuncisión y las obras de la ley. Un término bien interesante que hemos usado por mucho tiempo y quizás no hemos entendido el concepto de lo que es obras de la ley, pero hoy yo espero que hoy usted pueda entender algo. Así es que dice versículo 6, ahora usted está entendiendo lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 6. Entonces los apóstoles, los ancianos, se reunieron para considerar este asunto. ¿Pero por qué estaban reunidos ahí? Porque Deuteronomio, porque la Torá dice, tienes que reunirte en el lugar que el Señor tu Dios escoja. O sea que los discípulos no estaban reunidos en Jerusalén porque les dio la gana, porque era un lugar bonito, porque no había otro lugar, porque no había otro, sino porque la Torá dice tienen que reunirse en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Pudieron haber ido a Antioquía, pudieron haber ido a Samaria, pudieron haber ido a cualquier otro lugar del mundo, pero no podían de acuerdo a la legalidad de la Torá. Entonces los discípulos de Jesús, los discípulos de Yeshua están siguiendo Torá aún en el litigio de los asuntos que ellos estaban teniendo. Por eso dice, entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Ahora usted entiende por qué se están reuniendo en Jerusalén. Porque hay un concilio de Jerusalén, porque la Torá en Deuteronomio dice, tienes que ir al lugar donde el Señor tu Dios escoja. Versículo 7. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, al igual que nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe los corazones. Ahora pues, ya leímos toda esta parte, déjenme brincar a la que sigue. Hechos capítulo 15, escuche lo que está sucediendo, porque ahora empezamos a ver detalles que no veíamos en la escritura antes. Pero ahora espero que usted esté viendo lo que está sucediendo en esta reunión. Versículo 12 dice, toda la multitud hizo silencio y escuchaba a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo, escúchenme hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generación antigua tiene en cada ciudad quienes les prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Esta versión es la versión en lenguaje actual y me gusta la forma en que la pone, porque fíjese lo que dice. Por lo tanto, yo opino. Hay que leer el versículo 19 hasta el versículo 21 completo, porque a veces nos quedamos en el 20. Dice, por lo tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, que tiene que ver con sexo ritual, fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas. O sea, ¿qué está diciendo? Que en las ciudades en donde Pablo y Bernabé han hablado, ya tienen Moisés desde la antigüedad. ¿Quién está predicando? ¿Quién está enseñando a Moisés cada semana? Así es que fíjese, dice, versículo 21, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes les prediquen, pues
todos los días de reposo es leído en las sinagogas. No habla de iglesias, no está hablando de iglesias, porque los primeros discípulos se reunían en las sinagogas. Usted encuentra en el libro de Hechos, en las casas, en las sinagogas, en las casas. Usted encuentra en todo tiempo, no había iglesias. Los lugares de reunión eran las casas, las sinagogas. Usted ve el libro de los Hechos y usted empieza a leer y usted dice, Pablo bajó y enseñó en la iglesia, soplo del Espíritu Santo. Pablo fue y predicó en la iglesia, Jesucristo es el camino. Pablo fue y predicó en la iglesia. No, usted ve y usted encuentra que dice, Pablo y Bernabé bajaron a enseñar en las sinagogas, en cada Shabbat, como de costumbre. Lea todo el libro de los Hechos. Y dígame un versículo donde usted encuentre, Pablo predicó en domingo en la iglesia. Pero queremos sacar el capítulo 15 de su contexto para decir, el concilio de Jerusalén dijo, hay que ponerle 4 requisitos porque ellos no tienen que seguir Torah. Y entonces, ¿a dónde se iban a reunir? En la sinagoga. ¿Y qué dice? Donde Moisés es leído todos los días de reposo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos leyendo Torah. Vamos a leer Deuteronomio. Vamos a leer la sección capítulo 11, capítulo 16. ¿Y qué estamos leyendo? Moisés. Estamos repitiendo lo que hacían ellos. Estamos aprendiendo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo el concilio de Jerusalén no está diciendo en ningún momento ya no tienen que seguir Torah? Sino que está diciendo no les compliquen la vida hablándoles de circuncisión. Déjenlos que aprendan, déjenlos que entren a lo más básico y en cada semana, en cada sinagoga, ellos van a aprender, van a estudiar, van a ir creciendo y van a llegar a un conocimiento en el cual ustedes no tienen ni que decirle circuncídate, porque va a ser algo del corazón. Y alguien dijo, amén. Se fueron los amenes. Como yo sabía que no me iban a volver a invitar, hoy enseñé desde la casa, así es que no hay problema. Como yo sabía que a lo mejor me iban a quitar el micrófono, hoy enseñé desde la casa, así nadie me quita el micrófono. Gócese, familia, hay que gozarnos, porque realmente yo enseñaba de esta manera, yo enseñaba y decía, no, pero es que Hechos capítulo 15, versículo 20, mira, hay que leerlo, versículo 19, mira, versículo 20, y leía 19, y leía 20, pero nunca seguía al 21, ¿por qué? Porque no me convenía leer, porque tienen cada semana en Shabbat, en sábado, a Moisés que les es predicado. No, espérate, no, yo no me reúno en sábado, yo no predico a Moisés, yo predico lo que el Espíritu del Santo de repente me da. Yo era de los que alguna vez en su momento, no siempre, pero alguna vez llegué a decir, el Espíritu me acaba de cambiar el mensaje estando en el altar. Imagínese a veces qué cosas hace uno. Imagínese, porque a veces ya te preparaste toda la semana, estudiaste toda la semana y de repente porque veías algo en el mover, alguna persona entraba o algo se te encendía la antenita por ahí, de repente decías, Dios me está cambiando el mensaje y Dios me está, cierro las notas, cierro la libreta y vamos a empezar aquí porque hoy hay revelación divina, revelación pura. Yo lo hice y a veces mi amigo Javes veo que se está riendo y se está gozando porque yo lo hice, hermano. A veces yo decía, Dios me está cambiando el mensaje, a ver, déjeme cierro las notas, déjeme cierro todo porque vamos a darle aquí porque Dios va a hablar. Habla Dios y la gente, amén, gloria a Dios, aleluya, ay Padre, habla. Fíjese lo que está diciendo la nueva traducción, la versión el lenguaje actual, la traducción en lenguaje actual, la TLA, traducción en lenguaje actual. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se conviertan a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado de sangre, porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo
es leído en las sinagogas. Dicen, las sinagogas tienen quien les dé inspiración divina. Moisés es leído. Esa es la inspiración divina. ¿Ven? Espero que usted se esté gozando porque... vamos a ver. Ahora, fíjese. Lo voy a llevar a algo interesante. Déjeme regresar tantito para acá. Este de aquí, que lo voy a llevar a una parte donde está interesante. Aquí está. Tuve que regresar, así es que fíjese lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 6. Entonces los... ¿sí es este o es...? Fíjese. Es este. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que los primeros días Dios escogió de entre ustedes por mi boca los gentiles que oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios que conoce el corazón. Ahora, fíjese, están hablando. Ahora lo voy a llevar a... porque aquí hay una parte interesante que yo quiero que usted vea. Y lo bueno que estoy aquí en casa y tengo más... oportunidad de enseñarle las cosas. Fíjense lo que dice la escritura en Deuteronomio capítulo 13. ¿Okay? Deuteronomio capítulo 13 dice: si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te da una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te predijo al decirte: vayamos en pos de otros dioses que tú no conociste y sirvámosles, no escuches las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Adonai vosotros andaréis y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seréis fieles. Pero tal profeta o tal soñador de sueños que ha de ser muerto porque predicó la rebelión contra Adonai vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre. Él trató de desviarte del camino por el que Adonai tu Dios te mandó andar. Así y eliminarás el mal de en medio de ti. Así eliminarás el mal de en medio de ti. Fíjense lo que dice la escritura aquí. Hay un precedente legal. Dice, si hay un profeta, o si hay un soñador y hace prodigios, señales, maravillas, y hay tanta cosa, pero te está desviando de seguir a Dios y de la obediencia a los mandamientos, tienes que apedrearlo. Fíjense lo que está pasando en el capítulo 15 de Hechos. Dice: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a los hermanos, a todos los hermanos. Fíjese, versículo 4. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Había un reporte. Versículo 5, había un reporte y estaban diciendo todas las maravillas, todo lo que Dios había hecho. Estaban escuchando. Versículo 6 dice: entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, están hablando, están diciendo todo lo que está sucediendo. De acuerdo a lo que leímos en capítulo 13. Y aquí es donde tenemos que entender la escritura con legalidad. No con nuestra mente pentecostal, no con nuestra mente bautista, no con nuestra mente de la denominación que usted quiera, sino tenemos que entender la Biblia en el contexto legal. Pablo y Bernabé suben. Hay un concilio. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 17, un concilio legal. Están tratando un asunto legal. Si estos hombres están hablando señales, maravillas, pero están diciendo que están desviando a los gentiles
de servir al Dios de Israel, ¿usted cree que no iban a morir ahí apedreados? Dice que se reunieron a escucharlos. Ellos daban testimonio, daban de las maravillas, las señales, lo que estaba sucediendo. Pero ¿cuál era el asunto? El asunto era que ellos estaban diciendo, hay que circuncidarse para ser salvo. Ese es un verdadero judaizante. Si Pedro y Bernabé hubieran dado falso testimonio en contra de la Torá, este concilio los mata a piedras. Deuteronomios 13 nos dice, no importa lo que hayan hecho, tienen que morir apedreados. Tenemos que entender la escritura desde una perspectiva legal, porque estamos viendo lo que está sucediendo. Ahora, vamos adelante. Hechos capítulo 15, versículo 19. Por tanto yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. ¿Dónde encontramos esto? ¿No son principios de la Torá? ¿No son principios de las instrucciones? No les estaban diciendo aléjense de la Torá, sino les estaban diciendo acérquense a la Torá. ¿Por qué? Porque Deuteronomio capítulo 12, versículo 15 dice, sin embargo, podrás matar y comer carne dentro de todas tus puertas, conforme a tu deseo, según la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. El inmundo y el impío podrán comerla. El que está inmundo y el que está limpio, ceremonialmente, ritualmente. Estaban en su casa, no importaba, no tenían que estar ritualmente puros porque no iban al templo. De eso se está refiriendo. Cuando dice inmundo y el limpio, no está hablando de ninguna otra cosa. El inmundo y el limpio podrán comerla, como si fuera de gacela o de ciervo. Solo que ustedes no comerán la sangre, la derramarán sobre la tierra como el agua. Torá. Concilio de Jerusalén está diciendo no coman sangre. ¿Por qué? Porque es la Torá. Deuteronomio 12 nos enseña que no hay que comer sangre. ¿En qué momento decimos el Concilio de Jerusalén dijo los gentiles no sigan Torá? Yo le estoy probando a través de los versículos que la Escritura dice y los están guiando a Deuteronomio, los están guiando a la Torá. Deuteronomio capítulo 14 versículo 29. Cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti sobre todas las naciones que vas a desposeer y las hayas desposeído y habitéis en su tierra, cuídate de no caer en una trampa imitándolas después de que hayan sido destruidas delante de ti y de no buscar sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo? No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor de sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, no le añadirás ni le quitarás. No idolatría, Torá. Te están enseñando Torá. No hay que ser idólatras. ¿Conforme a qué? Conforme a la Torá. Deuteronomio capítulo 14, versículo 21. No comerá ningún animal que se muera por causas naturales, lo que se llamaba estrangulado. Lo podrás dar al extranjero que está en tus ciudades para que lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo. Al Señor tu Dios no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Fíjese, esto es bien interesante, porque cuando nosotros leemos el capítulo 14, versículo 21 del libro de Deuteronomio, dice, no puedes comer a ningún animal que se muera por causa natural, porque tú eres un pueblo santo. Pero se lo puedes vender al extranjero, se lo puedes dar al extranjero porque ellos sí lo pueden comer. Ahora, si el comer animales estrangulados hubiera estado bien para el Concilio de Jerusalén, ellos hubieran dicho, la Torá nos enseña que solamente Israel no debe comer animales, así es que los extranjeros pueden comer ahogados, pueden comer estrangulados. ¿Pero qué le están enseñando a las iglesias de Antioquía, de gentiles? Que aún se abstengan de animales de ahogados, de estrangulados, de animales que habían muerto por causas naturales. Deuteronomio nos dice, el extranjero lo puede comer. Aquí está, mire, en la parte derecha, en la parte de abajo. No comerá ningún animal que se muera por causa natural,
Lo podrás dar al extranjero que está en tus ciudades para que él lo coma, o lo podrás vender a un extranjero, porque tú eres un pueblo santo al Señor tu Dios. Pero el concilio de Jerusalén dice que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado, animal que no había muerto correctamente, animal que había muerto aún por causas naturales y animal que había sido estrangulado. Que se abstengan. ¿Por qué? Porque ahora ustedes son parte de un pueblo santo que ya no pueden hacer esas cosas. ¿Estaban enseñando Torá o estaban enseñando que los gentiles podían hacer lo que ellos quisieran? Qué diferente es leer el libro de los Hechos desde una perspectiva distinta. Qué diferente es leer el libro de los Hechos y engrandecer el capítulo 21 el versículo 21 para verlo desde una perspectiva distinta y ahora decir, por tanto yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, ¿por qué? Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen. Pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Exacto. Esta parte no la leemos. Esta parte decimos, paren ahí, que eso es para el judío. Pero lo demás sí es para nosotros. El Concilio de Jerusalén no estaba enseñando ya no sigan Torá. El Concilio de Jerusalén estaba diciendo, Pablo estaba diciendo, no molesten a los que se convierten, no les caigan encima con la circuncisión, no les caigan encima con toda la ley de Moisés, no les caigan encima, déjenlos entrar en un proceso, déjenlos aprender. Si algo yo he aprendido, hermanos, si algo yo he aprendido en estos 4, 5 años es que cada persona es distinta y todos tenemos nuestro proceso. Si algo yo he aprendido como maestro es que yo te voy a enseñar las instrucciones, pero yo no te voy a imponer nada, yo no te voy a obligar nada. Yo te puedo enseñar durante un buen tiempo de Shabbat, pero nunca me vas a escuchar a mí decir, hermanito, ¿cuándo va a guardar Shabbat? Hermanito, ¿cuándo va a hacer Shabbat? Hermanito, ¿por qué no hace Shabbat? Hermano, ¿por qué sigue trabajando en Shabbat? ¿Por qué usted no entiende? ¿Por qué? Porque mi tarea, mi trabajo es enseñarte. El trabajo del Ruach, el trabajo del Espíritu, es poner en tu corazón la convicción de decir, yo tengo que hacerlo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, nos habla de los nicolaitas. Y hoy en día hay muchos nicolaitas, donde se permite la idolatría, se permite kosher, se permite tantas cosas, pero son los nicolaitas. Así es que usted tiene que leer el versículo 21 donde dice, porque Moisés desde las generaciones antiguas tienen en cada ciudad quienes les prediquen, pues todos los días de reposo es leído, ¿dónde? En las sinagogas. ¿Qué quiere decir? Que estos nuevos convertidos que estaban viniendo, ¿se iban a reunir dónde? En la iglesia Espíritu Santo. Se iban a reunir en la sinagoga. ¿Y qué iban a escuchar? A Moisés y a los profetas. ¿Qué iban a escuchar cada semana? Hermano, les voy a predicar un mensaje de fuego, déjeme ver. Habla, Padre, habla, Padre. Ay, Padre. Aquí. Vamos a hablar. Judas Orcora, ve y haz tú lo mismo. No, eso no. Iban a escucharla a Moisés. Iban a escuchar a Moisés en las sinagogas. ¿Amén? Versículo 22. Entonces pareció, aquí dice, fíjese, hay un título que dice, la carta del concilio a los gentiles. Ese título lo tienen todas las Biblias también. La carta del concilio a los gentiles. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas. ¿Por qué lo tengo subrayado? Porque es importante estos nombres y ahorita le voy a enseñar por qué.
a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Estos hombres no eran cualquier cosa, dice hombres prominentes. Y enviaron esta carta con ellos, dice esta carta, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, oiga, no tenían autorización del concilio, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente. Aquí se pone interesante porque fíjese, ¿quiénes les van a informar? Judas y Silas. Nuevamente, ponga atención, ¿quién es Judas y Silas? Porque tenemos que entender lo que está pasando. Hemos enviado a Judas y Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh y a nosotros no imponerles mayor cargas que estas cosas esenciales. No dice que estas únicas cosas, pero dice estas cosas esenciales. ¿Cuáles son? Que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de las carnes de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien.